Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 26 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción Jackson Vargas. En los controles César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo. Feliz día. Feliz día. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es el 3456, tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes y opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en Ciudad Abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Como comentamos, Venezuela fue tema principal en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ayer prácticamente casi todos los presidentes durante sus intervenciones hicieron mención a la profunda crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. El gobierno norteamericano fue un poco más allá porque anunció nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos, en este caso contra el círculo más cercano a Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro, el Departamento del Tesoro, anunció la imposición de sanciones como una orden ejecutiva firmada por Donald Trump. La razón, bueno, corrupción. En la lista se incluye a la primera dama Cilia Flores, al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, a la vicepresidente de la República Delcy Rodríguez y al ministro de Comunicación Jorge Rodríguez. La reacción del gobierno, bueno, asegurar que se trata de acciones para afectar directamente a Nicolás Maduro. Lo cierto es que el presidente Donald Trump, durante su intervención, pidió ayuda a Naciones Unidas para restaurar la democracia en Venezuela. Un tema, insistimos, que fue abordado prácticamente por todos los presidentes durante la sesión inaugural del día de ayer. Hoy se espera que 5 países de la región, incluyendo un sexto que desconocemos, se sumen a una iniciativa conjunta para promover denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en nuestro país contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete. De esto hablaremos durante la mañana de hoy. El Grupo de Lima, bueno, anuncia también una iniciativa a buscar acciones para lograr un cambio político en nuestro país. El canciller colombiano, uno de los países más afectados por la migración, pero además más activos en el ámbito internacional para hacer frente a lo que ocurre en Venezuela, no dio detalles sobre los pasos a ejecutar, pues se deben analizar con mucho detenimiento. A propósito de lo que está ocurriendo en la frontera, seguramente conversaremos de eso con nuestro primer invitado. Hay movimiento de tropas en nuestro país. Ojalá, y lo hemos comentado en otras oportunidades, no utilicen el expediente de Galtieri, el expediente de las Malvinas. Lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades. En Argentina, en un momento complicado, la dictadura, bueno, se metió en una guerra y todo terminó bastante mal. El gobierno venezolano movilizó tropas hacia la frontera con Colombia, lo destaca el diario El Nacional, y la respuesta de los Estados Unidos a través del vicepresidente Mike Pence durante una intervención ayer en Naciones Unidas fue calificar de intimidación el traslado de tropas a la frontera y pidió al gobierno venezolano no poner a prueba la determinación de la administración de Donald Trump, que en un caso como este defendería a sus aliados, en este caso Colombia. Por cierto, seguimos de cerca lo que está ocurriendo en el estado Vargas. Ayer hubo 2 víctimas mortales y bueno, se desbordaron los ríos producto de las lluvias. Son impactantes las imágenes a propósito de lo que está ocurriendo allí. Nos acompaña el diputado William Dávila, me dicen, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos, como siempre, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, ¿cómo están ustedes? Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en materia internacional. Bueno, los países de la región se mueven, se organizan para hacer frente a la crisis en nuestro país. Hoy hay una importante iniciativa, y creo que lo hemos conversado con usted, que consiste en elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mire, a mí me parece importantísimo lo que se ha discutido y se ha aprobado ahí en las Naciones Unidas, es lo que llaman la responsabilidad colectiva de proteger a las poblaciones de genocidio y de los crímenes de lesa humanidad. Los estados tienen en primer lugar la responsabilidad de proteger a sus poblaciones. Cuando los estados fracasan,
la comunidad internacional actúa para asistir a los estados por vía o presionar a los estados por vía de medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos. Si estos medios fracasan, pues entonces la comunidad internacional actúa de una forma mucho más fuerte, incluyendo una fuerza multinacional a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, estamos en un estadio que no lo habíamos, vamos a decirte, visto a nivel de las Naciones Unidas. Ya hay un tema mundial en donde la comunidad internacional se está interesando y está tomando acciones, está tomando medidas. Esta situación, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional es muy importante en tanto y en cuanto está dirigida a detectar y a responsabilizar individualmente de los casos de delitos de lesa humanidad a las personas que están siendo investigadas y que están en ese informe que se llevó a nivel pues de la sala de sustanciación de la Corte Penal Internacional. Es muy importante que estos 5 países o posiblemente un 6º país le den ese aval, le den ese apoyo, porque ahí se va a responsabilizar individualmente a los funcionarios venezolanos que han cometido los delitos de lesa humanidad. De manera tal de que en el tapete mundial tanto está la responsabilidad del Estado como la responsabilidad individual de los que han ejecutado esos delitos de lesa humanidad. Venezuela está en ese tapete y yo lo que creo es que estamos en ese nivel internacional de mucha presión, de mucha tensión, porque ese envío de tropas a la frontera colombo-venezolano genera tensiones, genera una situación muy difícil, no solamente por lo que acaba de decir Pence, sino porque a nivel de la zona, habida cuenta de la hambruna que estamos viviendo en el país, de la dificultad de adquirir alimentos, del costo de la vida hiperinflacionario que estamos viviendo, un cierre de frontera perjudica totalmente, porque la gran cantidad de los alimentos que nosotros tenemos en los Andes y en muchas partes del país provienen de la frontera. Sobre todo, claro, me han dicho que el cierre de frontera posible podría ser por el lado del puerto de Santander. No sé si están considerando cerrar el lado del puente internacional Simón Bolívar, que es donde sale el 70% de los venezolanos. De manera pues de que en el tapete tenemos una situación distinta, diferente a lo que teníamos hace unas semanas atrás, y por supuesto un régimen acorralado, un régimen que se soporta en unos cuantos países que son autocráticos, que tienen dictadura, que tienen regímenes comunistas, regímenes fascistas. Esos son los apoyos que tiene hoy día Maduro, y en medio de eso pues tenemos las nuevas sanciones que tienen su efectividad, porque si las sanciones no tuvieran efectividad, pues no estarían tan desesperados y tan nerviosos Maduro y las respuestas que ha dado de decir que es una cobardía porque se metieron con su señora. Así pues de que tenemos una situación de violación flagrante de los derechos humanos, y eso es un expediente de mucho peso a nivel internacional. Pero es que además tan importantes son para el gobierno que las colocaron sobre la mesa en el diálogo en República Dominicana para continuar o avanzar, para alcanzar en teoría un acuerdo que nunca llegó. Diputado, si me permite, vamos a escuchar la intervención, un extracto de la intervención del presidente Mauricio Macri de Argentina, una de las naciones que se va a sumar a esta iniciativa que entendemos se va a anunciar el día de hoy para elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de una situación inédita, nunca había ocurrido, y nos han explicado que aparentemente esto obligaría a acelerar los plazos, pero en todo caso vamos a escuchar al mandatario argentino y yo quisiera su reacción. La interacción inteligente también es nuestro aporte para construir una región y un orden global estable, inclusivo y respetuoso de nuestros valores: la paz, la democracia y los derechos humanos. Por eso quiero detenerme para expresar una vez más nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria, para así poder desplegar la cooperación internacional que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados.
somos parte de una respuesta regional y amplia que busca mitigar las dificultades de millones de venezolanos tras el éxodo de su país, recibiéndolos e integrándolos en la sociedad. La Argentina ya ha recibido 130.000 venezolanos. Diputado, quisiera su reacción y, como le he preguntado en otra oportunidad, saber si la Asamblea se va a formar parte de esta iniciativa, es decir, se va a integrar a la iniciativa que hoy impulsan varios países de la región como Argentina. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, es que debo recordar lo siguiente. Yo llevé el informe de la Asamblea al cierre de la tercera sesión el 16 de noviembre pasado, que lo llevé al informe de expertos, al comité de expertos que había designado Almagro en la OEA, en el tercer hearing que clausuró el 16 de noviembre pasado. Yo tengo ahí las copias, yo lo he sacado por las redes. Ese es un informe en lo que corresponde a los delitos de lesa humanidad contra la Asamblea Nacional, contra los diputados, familiares y empleados de la Asamblea Nacional. Eso formó parte de un gran expediente, porque fueron 3 audiencias, en donde fueron los familiares de las víctimas, de los que habían resultado asesinados en las acciones de calle, en el terrorismo practicado por el Estado. O sea que la Asamblea Nacional está apoyando eso. Nosotros desde hace ya prácticamente un año nos hemos sumado a eso a costa de los riesgos que eso, por lo menos a mí en lo particular, me trajo, porque eso por supuesto anuló pasaporte, ya no tengo pasaporte, mire, lo que ya sabemos. Pero sí estamos actuando con eso, ya hemos llevado nuestro informe y además se ha ido enriqueciendo ese informe con todas las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, porque fíjate tú, en materia de derechos humanos es muy importante tener presente las 3D. ¿Cuáles son las 3D? Documentar, denunciar y divulgar. Porque más temprano que tarde siempre estará vigente el expediente de los derechos humanos. Porque acuérdate que los derechos humanos no son derechos jurídicos, no tienen fuente en la ley, sino que son inherentes a la persona natural. Y ahí no hay vacío. En la medida en que tú vivas, siempre vas a tener derechos humanos. De manera tal de que ahí tenemos nosotros una ruta de acción muy importante, que es decir, que el discurso de Macri es un discurso que toca paz, democracia y derechos humanos, porque esas 3 cosas están totalmente ligadas. Tú no puedes dividir una cosa de la otra. Y por otra parte, ya la acción para fijar las responsabilidades penales individuales de quienes han cometido esos delitos de lesa humanidad. Eso va direccionado a los militares. Que la Fuerza Armada se dé cuenta en el lío que los ha metido Maduro y su alto mando militar, que los están responsabilizando en las acciones de delitos de lesa humanidad. Ahora, diputado, usted mencionaba el movimiento de tropas a la frontera. Recordábamos con los amigos oyentes, lo hemos hecho en otra oportunidad, el expediente de las Malvinas. En ese momento, en los 80, la dictadura de Galtieri, bueno, también atravesaba un momento muy complicado en materia económica y decidió, bueno, incursionar en el ámbito militar y la cosa ya sabemos cómo terminó. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Ojalá que no, pero da la impresión que hay sectores en el gobierno que de pronto se estarían paseando por esa posibilidad. Quisiera su comentario y saber si esto se va a discutir en el seno de la Asamblea Nacional. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, ya hemos hablado de eso también, yo lo he denunciado en otras oportunidades. Yo presido la Comisión del Esequibo. Y ya no solamente hay movilización de tropas de Venezuela, nosotros estamos tomados por la guerrilla del ELN y los grupos disidentes. Nosotros lo vivimos hace un mes cuando fui a la isla de Anacoco. ¿Quién nos dio el permiso final para llegar a la isla de Anacoco? Los grupos guerrilleros, a 1 kilómetro del punto de control militar, que nos dijeron, mire, vayan a su propia cuenta, a su propio riesgo, porque van a encontrar grupos guerrilleros, y efectivamente los encontramos vestidos de negro, con fusiles y con indumentaria del ELN. De manera tal de que el país está tomado. Estoy hablando de toda esa zona del arco minero, la zona pues del Esequibo, etcétera. No es de extrañar que utilicen ese expediente guerrerista. Por supuesto que Galtieri, al final la dictadura cayó. Surgió la figura de Alfonsín y se rescató la democracia en Argentina. Así pues de que yo creo que ese expediente en este tipo de regímenes, de hecho, es un régimen de poder, para sostenerse en el poder son capaces de hacer lo que les da la gana. Además, no olvidemos que ya esa zona en discusión, las riquezas que existen dentro de la zona ya están compartidas por la empresa china, e incluso en asociación que tienen esas empresas chinas con la Exxon. Así pues de que esas son riquezas que el gobierno de manera irresponsable las ha entregado
solamente para mantenerse en el poder. Y cualquier expediente guerrerista es posible que lo hagan. Ahora, diputado, sobre el tema del diálogo, hemos conversado con varios dirigentes de la oposición, han negado esa posibilidad, advirtiendo que no hay condiciones, que el gobierno no ha dado muestras de tener el más mínimo interés de permitir una transición a la democracia. Quisiera su comentario como dirigente de Acción Democrática. Bueno, la presencia de Zapatero en nuestro país provocó un intercambio de opiniones con el secretario general de la OEA. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que hay una ruta ya que se ha seguido en el cual hemos venido participando, que ya le vemos un camino en el campo internacional. Si a nivel internacional hay una presión para que se regrese a la democracia, para que se rescaten los derechos humanos, mejor dicho, las libertades públicas, etcétera, salir nosotros para conversar, por conversar, yo no le veo sentido a eso. Yo creo que ahorita en este momento lo que debemos sí es dialogar dentro de la misma oposición para llegar realmente a un franco frente unitario que nos permita sincronizar las acciones y las iniciativas internacionales con las acciones e iniciativas locales, regionales, nacionales, sociales. Ahí sí creo yo que es importante que agotemos todos los esfuerzos de pasar por encima todas las diferencias que puedan existir dentro de la oposición, no excluirnos, ninguno es superior al otro, sino simplemente establecer un plan de acción, un plan de lucha que nos lleve hacia ese objetivo, que es la salida del régimen. Para mí, la presencia de Zapatero, que son iniciativas de él, porque yo no creo que esté representando al gobierno de España, en este momento no es para mí positivo. Yo creo que lo importante en este caso es hacer todos los esfuerzos para un frente de lucha social interno que sincronizadamente con las acciones internacionales, más temprano que tarde salgamos de este régimen de poder. Gracias al diputado William Dávila por atendernos, acompañarnos, forma parte de la Comisión de Política Exterior, expresando opinión acerca de todos estos temas. Como verán, la comunidad internacional se mueve, se organiza para hacer frente a la crisis en nuestro país. Hoy está planteado que se anuncie esta denuncia conjunta ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete por delitos de lesa humanidad. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de exceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Comentábamos con ustedes que hoy, en teoría, se va a anunciar esta acción conjunta de varios países de América Latina y un sexto que todavía no conocemos, de promover denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Utilizarán como base, por cierto, el informe elaborado por un grupo de expertos de la OEA y también el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el anterior a Michelle Bachelet. Lo hemos comentado con ustedes, incluso hemos recomendado leerlo. Es una radiografía de lo que ha ocurrido en nuestro país. Allí, en ese informe, se habla del asesinato como crimen de lesa humanidad, la tortura, violación, otras formas de violencia sexual, encarcelamiento y privación grave de libertad como crimen de lesa humanidad, persecución sistemática, generalizada, la crisis humanitaria como herramienta de persecución, la ausencia de justicia en Venezuela. Nos acompaña Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, forma parte del equipo de esta casa en el programa Buen Provecho. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues iniciaría conversación con este tema, doctora, esta iniciativa inédita que van a promover varios gobiernos en ejercicio de la región. ¿Qué expectativa podemos tener en torno a esta iniciativa? ¿La escuchamos? Sí, es verdad, muy importante lo que dice de que es una iniciativa inédita, porque es la primera vez que se produce el señalamiento de la Corte Penal Internacional de un Estado por comisión de delitos que están contemplados en el Estatuto de Roma. Es muy importante porque esa es una de las maneras en que se puede iniciar una investigación que puede provenir de tres fuentes. Una de esas es la denuncia de un Estado parte, que en este caso son 5 o 6, y la otra es el fiscal o el Consejo de Seguridad. Ahora bien, esto representa ya una situación de extrema gravedad. Yo creo que en la Corte Penal Internacional hay suficientes pruebas que se han ido consignando por diferentes vías y tiene un cúmulo probatorio de tal cantidad, por lo que hemos visto, que a pesar de que su obligación es revisar si tiene la fiscal, si tiene elementos suficientes para proceder al inicio de la investigación y consecuentemente a presentarla ante la Sala de Asuntos Preliminares, no va a tener realmente que investigar mucho más, en mi opinión, porque yo creo que en el caso de Venezuela todas las pruebas están dadas. Realmente hay declaraciones de testigos, de víctimas, hay documentos probatorios suficientes como para que de una vez por todas se inicie la investigación y el establecimiento de la responsabilidad penal de Maduro, en este caso, en esos crímenes de lesa humanidad que además siguen cometiéndose en Venezuela todos los días, como nosotros sabemos, porque aquí hay tortura, porque aquí la gente muere de hambre y de falta de medicina, y porque aquí también hay desaparición forzada y esas situaciones que están todas contempladas en el Estatuto de Roma. Yo creo que ya era hora y bienvenida a la iniciativa. No, y continúa, lamentablemente, según denuncian organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos en general, aquello de las ejecuciones extrajudiciales. Recientemente Amnistía Internacional publicó un informe advirtiendo sobre lo que está ocurriendo en nuestro país con este tema. Vamos a reponer, de hecho, doctora, si me permite, un extracto de la declaración del presidente de Perú, Martín Vizcarra. Él hablaba acerca de este tema y reafirmaba la intención de su gobierno de apoyar, de promover esta iniciativa, la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Lo escuchamos y yo quisiera su reacción. Reiteramos nuestra preocupación y condena por las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dan cuenta, entre otros, de ejecuciones extrajudiciales. Además de esto, el Perú viene impulsando una denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional a fin de sancionar los crímenes cometidos en Venezuela. Mi país expresa su inquebrantable solidaridad con el pueblo venezolano y hace un llamado a la urgente atención de la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela,
la cual ha ocasionado un flujo masivo de migrantes y refugiados en toda la región. Mi gobierno ha adoptado medidas para facilitar la regularización migratoria de los más de 450.000 ciudadanos venezolanos que han llegado al Perú en busca de un futuro digno. Sin embargo, la magnitud de ese éxodo no tiene precedentes en nuestra región y requiere respuestas colectivas de parte de la comunidad internacional. Doctora Blanca Rosa Mármol de León, su comentario. Fíjate, es muy significativo lo que ha dicho, que por una parte por el horror que representa, por supuesto, las ejecuciones extrajudiciales, que sabemos que sí, que pasan, y las responsabilidades serán establecidas, porque siempre lo digo, los verdugos, los funcionarios policiales, los jueces que cohonestan las actuaciones delictuales, todos esos tienen nombre, son personas identificables y la responsabilidad personal quedará establecida, así como quedará establecida también la del gobernante que autoriza o permite u ordena que eso suceda. Ahora bien, además de eso, como colofón, vamos a decir, de todo el horror que nosotros estamos presenciando de nuestra gente, lo que sufre en nuestro país, vemos ese éxodo al cual hace referencia el gobernante peruano, que indudablemente confirma lo que aquí estamos diciendo, porque la gente no solo huye porque no tiene dinero para vivir, porque esencialmente esa es la principal razón, sino también huye porque aquí no hay garantías de seguridad alguna, porque aquí no se respetan los derechos constitucionales, porque aquí la policía abusa permanentemente, porque aquí hay tortura, porque aquí hay desaparición forzada y por aquí hay ejecuciones extrajudiciales. Así que todo eso está bien. De por primera vez de este éxodo masivo de Venezuela, también inédita, que es la denuncia de diferentes países del continente de la situación que atenta contra la humanidad, por eso se llaman delitos de humanidad, y que es indubitable. Yo sinceramente te repito, creo, y a quienes nos oyen, que la fiscal no va a tener ningún problema ni ningún inconveniente en establecer esa acusación porque las pruebas las tiene suficientes. Ahora, doctora, sobre el papel de la fiscal, usted ha expresado opinión. Si la funcionaria decide retrasar, digamos, el inicio de la investigación, la pregunta que yo le haría, ¿puede hacerlo? ¿Cómo se puede reaccionar ante una posición de esa naturaleza, de ser el caso? La escuchamos. Sí, a mí me preocupa la actitud de la fiscal, porque yo la he visto demasiado lenta. Han pasado más de 6 meses desde las actuaciones primeras que se hicieron ante esa corte. Ella tardó mucho en pronunciarse sobre todas las pruebas que se le han presentado, que han sido realmente abrumadoras, y yo pienso que ella es sospechosa de parcialidad. Esa es una opinión personal que yo sostengo debido pues a informaciones que llegan a través de las redes de la relación que ella podría tener con representantes del gobierno imputados allá precisamente en donde funciona la Corte Penal Internacional, y confirmado por la lentitud en el procedimiento. Yo creo que la situación que nosotros estamos viviendo pide desesperadamente una actuación más rápida, de manera que hay que observar después de esta acusación o esta denuncia conjunta de los países cuál es la actitud de esta fiscal y cuáles son sus próximas acciones, porque sin meterme a fondo en el procedimiento de la Corte, yo pienso que podría considerarse la posibilidad de recusación por parcialidad. Finalmente, doctora, aprovecho el contacto para preguntarle acerca de lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Da la impresión que la división interna que hay en la oposición se refleja ahora en esta institución. Varios magistrados han decidido retirarse o, bueno, expresar su voluntad de no formar parte de las iniciativas que adelanta la institución. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y qué puede hacer, por ejemplo, la Asamblea Nacional frente a una situación de esta naturaleza. La escuchamos. Bueno, fíjate, ese es un tema muy interesante que me alegra que tú hayas planteado. En primer lugar, lo que tengo que decir es que es deplorable
Deplorable que a estas alturas del juego, para decirlo coloquialmente, estos magistrados hagan esta manifestación. Pero si eso es así, y si ellos consideran que eso no es un tribunal, como aparentemente han dicho, entonces, bueno, deberían ser convocados los suplentes, porque usted no puede seguir formando parte de un tribunal que desconoce. En ese caso, deberían entonces la Asamblea proceder a nombrar suplentes para esos magistrados que consideran que ese tribunal no existe o no debió haberse constituido. Porque lo que sí no puede ser es que usted permanezca en un tribunal, en una especie de limbo, sin participar de las decisiones, sin permitir que su nombre sea utilizado para suscribirlas, pero seguir siendo magistrado o considerado magistrado de ese tribunal. En ese momento ya usted renuncia al tribunal y será encargado un suplente. Aparte de que la otra actitud que cabría sería, bueno, eso lleva a la conclusión de que el verdadero tribunal será pues el que está aquí en Dos Pilitas, donde están los magistrados que están usurpando sus funciones, continuando en el ejercicio del cargo, cuando hay unos magistrados nuevos para sustituir los que ya fueron designados por la Asamblea Nacional. De manera que esta es una actitud que no tiene ninguna lógica, porque no podría jamás un tribunal estar en esa situación. Para redondear la idea, o los magistrados están, firman o salvan el voto, o no están, renuncian y se nombran nuevos suplentes. Gracias, doctora Blanca Rosa Mármol de León, como siempre, por atendernos, acompañarnos, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, forma parte del equipo de esta casa en el programa Buen Provecho, expresando opinión acerca de lo que va a ocurrir hoy. Insistimos, iniciativa inédita promovida por 5 países de la región. Nos han dicho que un sexto se unirá para, promover esta denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoexamen. ¿En verdad realizas ejercicio? Al realizar diariamente actividades que requieran mucho movimiento corporal, podemos asumir que realizamos la cuota de ejercicio diaria. ¿Sabías que la actividad física diaria no cuenta como la dosis de ejercicio que requerimos para permanecer sanos? Actividad física diaria y ejercicio físico son distintos. La actividad física son los movimientos corporales producidos por la contracción de los músculos. Trasladarnos de un sitio a otro, vestirnos, asearnos, son acciones que la requieren. ¿Por qué la actividad física diaria no cuenta como ejercicio? Porque tiene un mismo nivel de intensidad, por ello se reclutan los mismos grupos musculares constantemente, con el resultado de la debilidad. Por el contrario, un programa de ejercicios está metódicamente programado para sobrecargar progresivamente al cuerpo y generar aumentos en el nivel de movilidad física, para obtener mejoras en las actividades diarias y en la salud. ¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Te damos algunas sugerencias. Realiza ejercicio aeróbico como caminar, correr, montar bicicleta 3 a 5 veces a la semana, por lo menos media hora. Al menos 3 veces a la semana realiza ejercicios de estiramientos. 2 veces a la semana fortalece tus músculos. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? TRX es una excelente opción. Para mejorar, cambia constantemente tu programa de ejercicios. Según tus progresos, aumentará el número y velocidad de repeticiones, los músculos involucrados, el tipo de movimiento. Asesórate con un especialista ante cualquier duda o molestia durante tu programa. La vida es movimiento. Ejercítate para disfrutarla con salud. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta iniciativa que van a promover 5 países de la región. Nos han dicho que un sexto se sumará, de elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra el gobierno venezolano, contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete. Hace 15 años el Foro Penal y otros abogados, incluyendo venezolanos y españoles, intentaron una acción similar ante la Audiencia Nacional Española. La razón que dio el fiscal en esa época es que el expresidente Chávez era mandatario en ejercicio, pero ya esta situación no es impedimento para que avance una investigación de esta naturaleza. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a Gonzalo Gimió, abogado, director del Foro Penal Venezolano. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo y, yo sacaba a colación justo lo que ustedes intentaron en 2003, me corregirá si me equivoco, que no avanzó en el tiempo y 15 años más tarde estamos en una situación similar o peor. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, primero para poner las cosas en perspectiva, nosotros acudimos directamente al Tribunal Penal Internacional, a la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional en el año 2004. En paralelo se ejercieron otras acciones, como la que tú refieres, ante la Audiencia Nacional Española, y en ambos casos los resultados, pese a que no fueron los esperados, de alguna manera fueron positivos. En el primer caso, ante el Tribunal Penal Internacional, la Fiscalía, dirigida en aquel momento por Luis Moreno Ocampo, nos dijo que ciertamente había elementos preocupantes, pero que no estaban dadas en principio las condiciones de sistematicidad, es decir, de reiteración en el tiempo y de demostración que respondían a un plan premeditado de lo que había ocurrido hasta ese momento, así que nos instó a seguir presentando evidencias, y eso, bueno, fue lo que venimos haciendo a lo largo de todos estos años. Lo mismo o algo parecido ocurrió en la Audiencia
Nacional Española, en la que se decidió que en ese momento España no conocería de esas violaciones a los derechos humanos, cuya jurisdicción es universal, pero sí también decidió remitir las actuaciones al Tribunal Penal Internacional, concretamente a la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional. Eso fue lo que se hizo en aquel momento. Ahora, por supuesto, la situación ha tomado una dimensión mucho más grave, y esto pues ha llevado a que no solo ya la fiscal actual ante el Tribunal Penal Internacional haya ordenado la apertura de un examen preliminar, sino además que muchos países vayan en este momento ya a denunciar formalmente a grupos de personas por la comisión específicamente de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, yo quiero ser en esto muy claro. Evidentemente lo que va a ocurrir el día de hoy en estos países denunciando, solicitando formalmente la apertura de una investigación para situaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela es un paso importantísimo, es un paso además inédito. No se había dado nunca una situación como esta, por lo menos no de esta dimensión, de esta entidad, ¿no? Que un grupo importante de países, 5 en principio, a los que se pudieran sumar otros más, se presentara pues ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y solicitara formalmente la apertura de una investigación. Esto no había pasado, no así por lo menos. ¿Esto qué quiere decir? Porque es importante no inflar las expectativas de la gente con respecto a esto. Esto quiere decir que ahora el procedimiento va a tener una variación. Ya no está solo el examen preliminar que ya había sido ordenado por la fiscal ante el Tribunal Penal Internacional, sino que ahora, como ya es un Estado parte, o son varios Estados parte del Estatuto los que están solicitando la apertura de la investigación, la Fiscalía tiene que dar el paso inmediato siguiente, que es salir de la fase de investigación preliminar, preparatoria, del examen previo, a la investigación formal. Eso no quiere decir que al final de esa investigación la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional no pueda decir, mira, yo no creo que aquí haya elementos suficientes para acusar o para imputar a nadie. Como también puede pasar que diga, sí, aquí hay suficientes elementos para acusar o para imputar. El cambio, quizás lo más importante en este momento, es que ya la Fiscalía no tendría la potestad, como la tenía antes, de decidir que sencillamente termina la investigación y no rendirle cuentas a nadie. Ahora, si lo quiere hacer así, tiene que pedirle permiso a la Corte, tiene que explicar a la Corte sus motivos, perdón, y tiene que de alguna manera rendir cuentas por los resultados de esa investigación, lo que no ocurre en los casos de los exámenes preliminares, que pueden durar todo el tiempo que la Fiscalía lo considere conveniente y pueden terminar sin que la Fiscalía necesariamente dé explicaciones. Ya esa situación no va a ser así. Por eso es un paso importantísimo, pero no es el único paso que hay que dar, no es el único obstáculo que hay que superar, y los venezolanos tenemos que tener claro que si bien esto es muy importante y puede tener ciertamente un efecto disuasivo, un efecto de intimidación en quienes cometen crímenes de lesa humanidad aquí en Venezuela, lo cierto es que todavía faltaría mucho trecho por recorrer para que se vieran avances en cuanto a si se va a procesar o no a las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ahora, al margen de que la Fiscalía decida o no abrir un proceso o presentar acusación penal contra los funcionarios venezolanos, yo le pregunto a usted, como defensor de derechos humanos, director del Foro Penal, ¿hay elementos para denunciar, evidenciar la violación sistemática de los derechos humanos a nuestro país, delitos de lesa humanidad? Compartíamos con los amigos oyentes parte del informe de la OEA y da la impresión que buena parte de esas prácticas se mantienen en el tiempo. Allí se habla del asesinato como crimen de lesa humanidad, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la encarcelación o privación grave de libertad como crimen de lesa humanidad, la persecución sistemática y generalizada, la crisis humanitaria como herramienta de persecución, la ausencia de justicia. Quisiera su comentario en lo personal y apelando a su experiencia. Lo escuchamos. Sí, bueno, en nuestro criterio sí hay elementos suficientes para investigar a personas en específico
por la comisión continua, reiterada, generalizada y sistemática de crímenes de lesa humanidad en el país. Así lo consideramos en el 2004 y así lo seguimos considerando al día de hoy. Ciertamente, cuando tú me mencionas que este transcurso del tiempo ha demostrado que esto es continuo, que esto se repite, que es una política permanente de actuación, no solo del gobierno del ya fallecido Hugo Chávez, sino también ahora del gobierno de Maduro, esto lo que corrobora es que aquel elemento que en un primer momento parecía no estar presente, que es la sistematicidad, ahora sí está como muy claro también. Por eso es que quizás en este momento la comunidad internacional también se está movilizando en ese sentido. Todo esto empezó, por cierto, este movimiento que está cristalizando hoy en la denuncia de estos países, desde el año pasado, cuando tanto desde la OEA como de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se empezó a hablar ciertamente en el lenguaje y la terminología que utiliza el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, con respecto a las violaciones graves a los derechos humanos que estaban pasando en Venezuela. Es decir, cuando se empezó a decir en esas instancias internacionales, aquí está pasando algo que puede ser considerado un crimen de lesa humanidad. Y eso es lo que ha venido pasando desde el año pasado hasta ahora. Y yo por eso hacía la advertencia previa. Estas son carreras de resistencia, no de velocidad. Si la gente está esperando que con lo que van a hacer estos 5 países al día de hoy, ya inmediatamente vamos a tener un pronunciamiento de la Corte y se va a meter preso un gentío, etcétera, eso no va a pasar. Hay que decirlo con toda claridad. Pero sí es un paso muy importante, es un obstáculo superado, una prueba superada más, que nos va a permitir llegar eventualmente, como lo vamos a hacer, a la justicia. Ahora, yo quisiera preguntarle sobre un caso actual. Bueno, hay varios en realidad, es decir, se nos viene a la cabeza lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el diputado Juan Requesens, que inicialmente fue secuestrado sin orden judicial alguna, permaneció incomunicado, continúa. De hecho, a pesar de que hace algunos días, creo, pudo ver a su familia, pero yo quisiera su comentario sobre lo que ha ocurrido con estas denuncias del Ejecutivo Nacional, señalando a personas de estar supuestamente involucradas en los hechos de la Avenida Bolívar de Caracas, lo han llevado hasta funcionarios diplomáticos de algunos países, provocando la reacción de estos gobiernos y señalando a organizaciones no gubernamentales una vez más. Yo quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema. Bueno, mira, en primer término, para hacer honor a la objetividad, el poder, la autoridad, tiene la atribución de investigar hechos punibles y particularmente, y esto es evidente, en los casos en los que puedan resultar afectados representantes del poder público, ¿no? En este caso, si se considera que se ha intentado un magnicidio, es decir, un intento de asesinato contra el señor Nicolás Maduro, pues bueno, entonces la autoridad tiene plenas atribuciones para investigar. Sin embargo, a mí me llama muchísimo la atención y me genera muchísima suspicacia el hecho de que el manejo de toda esta situación del presunto atentado desde el poder, desde el mismo día en el que ocurrió, ha sido un manejo completamente equivocado, un manejo completamente alejado de lo que es el respeto a las reglas básicas de investigación, a las reglas básicas del debido proceso. Y lo que yo he visto en esto es que hay una intención del gobierno, desde el primer momento, de consolidar una narrativa que lo victimiza frente a la población, en vez de hacer lo que se supone que debería hacer, que es llevar adelante una investigación seria, una investigación consecuente que determinase si lo que ocurrió allí fue ciertamente un atentado o no. Por eso preocupa tanto que se esté vinculando a personas con la ejecución de un supuesto delito que no había sido probado antes y todavía no ha sido probado, que se esté utilizando todo el poder comunicacional del Estado para consolidar de una vez una narrativa que no puede haber sido consolidada porque no ha terminado siquiera la investigación, y además para consolidar esa narrativa señalando como culpables a priori, sin evidencia, a quienes el gobierno considera sus enemigos, es decir, a quienes están en
en los movimientos de resistencia, a los países que están denunciando de manera vehemente y muy clara las violaciones graves a los derechos humanos que se están dando en el país, y también a los defensores y activistas de derechos humanos, que lo que hacemos es nuestro trabajo, mostrarle al mundo, mostrarle al país qué es lo que pasa en materia de violaciones a los derechos humanos. Cuando tú ves que una investigación está siendo manejada de esta manera, con la única finalidad de consolidar una narrativa del poder, que no para determinar la verdad, tú te das cuenta de que ahí hay algo que huele muy mal, ahí hay algo que no está siendo adelantado como debería ser adelantado. Por eso me preocupa tanto que se esté dando esta cadena de detenciones, de arrestos, de imputaciones, de señalamientos, además, por cierto, sin que los que están haciendo esos señalamientos tengan potestades para hacerlo. Ni el presidente de la República ni ningún ministro puede estar señalando en cadena nacional o en televisión quién es culpable o quién no es culpable de un delito, porque eso no le corresponde al presidente ni a los ministerios, eso le corresponde en una primera instancia al Ministerio Público, que debe guardar reserva, además, que debe manejarse con la discreción y la prudencia debida, y en última instancia también a los tribunales. No le corresponde esto al presidente. Cuando tú ves que el presidente y sus ministros lo que hacen es mostrar videos, cantar continuamente su versión de los hechos al mundo, lo que llaman ellos su verdad oficial, te das cuenta de que esa verdad oficial puede tener visos de ser más bien una mentira oficial. ¿Por qué? Porque no hay tiempo todavía, no se han dado las condiciones para determinar si ciertamente allí pasó lo que el gobierno dice que pasó, o si por el contrario ocurrió otra situación que puede ser atribuida incluso al mismo poder, dirigido a sustentarse más, a apuntalarse más en su hegemonía, en su poder. Por eso me llama muchísimo la atención todo esto. Sin embargo, es menester destacar que al parecer esta versión oficial no ha calado en la población, porque en este momento nadie cree ciertamente que lo que está diciendo el gobierno que pasó, que esas confesiones, las voy a poner entre comillas, que se están dando hayan sido verdaderas, y por el contrario existe una inmensa suspicacia, una inmensa desconfianza ante el gobierno y ante sus formas de actuar. Pasó con el diputado Requesens, que fue mostrado haciendo unas afirmaciones muy graves, pero también en un estado que no dejaba duda de que algún tipo de manipulación había sido sometido en ese momento. Y también llama mucho la atención que, violando las leyes, se estén mostrando otros testimonios, otros supuestos videos, en los cuales la gente dice lo que el gobierno quiere escuchar, que no lo que se supone que debe arrojar una investigación, que es la verdad. Entonces, eso llama mucho la atención, pero como te digo, creo que el gobierno, por mucho que se ha afanado en esto, no ha sido exitoso. Y eso lo ha llevado pues a tratar de silenciar a medios de comunicación. Ahí tenemos lo que acaba de ocurrir con el periodista Nelson Bocaranda, lo que acaba de ocurrir con Isnardo Bravo, lo que acaba de ocurrir, entiendo, con una periodista también en Valencia. Es decir, tratan de silenciar a los medios de comunicación, tratan de silenciar a las ONG, a los defensores de derechos humanos, para que no digamos la verdad y para que esa verdad que se dice no desbarate esa narrativa, esa versión oficial sobre determinados hechos, que es la que al gobierno le interesa que se consolide. Gracias a Gonzalo Gimió por atendernos, acompañarnos. Director del Foro Penal Venezolano, me dicen que se nos ha acabado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García y Jessica Selgrad, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron el Colegio de Ingenieros de Venezuela. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.